¿Cómo saber si tengo o no tengo hígado graso? Para comprender esto, primeramente debemos definir qué es el hígado graso, y este se define como la presencia de grasa dentro del parénquima hepático. En palabras simples, presencia de grasa dentro del hígado. Ahora, tenemos dos tipos de hígado graso fundamentales. El primero, que es el hígado graso debido a la ingesta excesiva de alcohol, que recibe el nombre de hepatopatía alcohólica, y el segundo, que es el hígado graso no alcohólico o esteatosis hepática no alcohólica. En este segundo es en el que justamente haremos énfasis en este video, pues actualmente esta patología tiene un aumento tanto en su incidencia como su prevalencia, y aunque no lo crean, es una patología que al principio no muestra nada de sintomatología y tiene una progresión bastante lenta. Es decir, que si nosotros en este momento tenemos hígado graso, probablemente no nos demos cuenta, pero nos demos cuenta de las consecuencias a futuro en 10, 20, 30 o 40 años. Bien, ahora, si tú te estabas preguntando si este hígado graso a futuro puede llegar a convertirse en una cirrosis hepática, la respuesta es que sí. Primeramente tenemos la esteatosis hepática no alcohólica, que es el hígado graso no alcohólico, solamente presencia de grasa dentro del hígado. Posteriormente tenemos la esteatohepatitis. ¿Esta a qué se refiere? A que va a haber presencia de grasa, pero también por el sufijo itis va a haber inflamación de este hígado. Posteriormente esto puede llegar a evolucionar a una fibrosis, que es el tejido cicatrizal a nivel del hígado, y finalmente convertirse en una cirrosis hepática, que puede ser compensada o descompensada. Y lo que sabemos nosotros es que justamente cuando llegamos hasta esos estadios terminales de cirrosis, pues el único tratamiento es el trasplante. Pero ahora, ¿todo es negativo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el hígado es capaz de regenerarse. Así es como lo oyen, el hígado tiene la capacidad de autorregenerarse, siempre y cuando no se encuentre en estadios tan avanzados como una cirrosis descompensada. Si estamos, por ejemplo, en una esteatosis hepática o hígado graso grado 1 o en una fibrosis grado 2, todavía el hígado puede regenerarse, muy importante, y de aquí la importancia justamente de comprender los factores asociados justamente a este hígado graso. Bien, entonces, para comprender justamente y comenzar a hablar de esta patología, primeramente debemos descartar todas las causas probables que pueden provocar un daño a nivel del hígado. Y acá tenemos principalmente al alcohol. Bien, entonces, si nosotros no consumimos absolutamente nada de alcohol, obviamente vamos a excluir a esta causa. Pero si lo hacemos, ¿cuándo la excluimos? Cuando la ingesta sea menor a 10 gramos por día en las mujeres y menor a 20 gramos por día en los varones. En ese momento excluimos la causa. Bien, otra causa que puede provocar afección a nivel del hígado son infecciones de tipo virales principalmente, ya sean por hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C y demás. Bien, y finalmente otra causa que puede provocar este tipo de afección puede ser justamente el uso de 6 meses previos justamente a la detección de esta patología de medicamentos que son hepatotóxicos. ¿Qué quiere decir esto? Medicamentos que lleguen a dañar directamente al hígado. Muy importante. Entonces, si nosotros llegamos a excluir todas estas causas, ya probablemente la única que nos quede sea esta esteatosis hepática no alcohólica. ¿Y esta a qué se va a deber? Se va a deber principalmente a 7 factores asociados que son de mucha importancia y mucha relevancia, y los explicaremos cada uno a detalle. Y comencemos con el primero. El primero, que es la obesidad. ¿La obesidad a qué se refiere? A que el paciente va a tener un índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo obtengo este índice de masa corporal? Lo obtenemos a partir de dos valores, que son el valor del peso y el valor de la estatura o la talla. Y simplemente dividimos el peso entre la talla al cuadrado, y ahí obtendremos el valor del índice de masa corporal, que puede ir en un valor de 16, 20, 30, 40 y más valores que vamos a obtener. Si tenemos un valor mayor o igual a 25, ya estamos hablando de sobrepeso. Si tenemos un valor mayor o igual a 30, ya estamos hablando de una obesidad. ¿De qué grado? Grado 1. Y así progresivamente vamos a ir ascendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta obesidad? Que justamente cuando nosotros consumimos grandes cantidades de carbohidratos, grasas saturadas y demás, que almacenamos grandes cantidades de justamente colesterol dentro de nuestro organismo. Y llega un punto en el que nuestro organismo no es capaz justamente de contener esta grasa. Y esta grasa llega a almacenarse dentro del hígado, provocando lo que conocemos
como hígado graso, muy importante. Ahora, si tú no tienes los valores de tu peso ni de tu talla, también puedes hacer algo un poco más sencillo, que es directamente medir tu índice o el perímetro abdominal, es decir, medirte la cintura. Si este mide más de 102 centímetros en varones y más de 88 centímetros en mujeres, también ya estamos hablando de sobrepeso u obesidad o exceso de colesterol dentro de nuestro organismo. Muy importante. Ese es el primer factor asociado. Ahora, pasemos a ver el segundo factor asociado, y este es justamente la diabetes mellitus tipo 2. Bien, entonces, ¿qué es la diabetes mellitus tipo 2? Justamente es el exceso de glucosa dentro de la sangre, como todos lo sabemos. Pero ahora, ¿cómo esta glucosa puede llegar a asociarse justamente con el colesterol, los niveles de triglicéridos dentro de nuestro organismo? Te lo explicaré de forma bastante resumida y sencilla. Bien, primeramente, la diabetes mellitus tipo 2 está caracterizada ¿por qué? Porque justamente hay una resistencia a la insulina. ¿Y qué es la insulina? La insulina es una hormona que va a actuar como una llave justamente que va a dirigirse donde se encuentra la célula y va a abrir justamente una puerta de la célula. Al hacerlo, va a permitir que la glucosa o el azúcar de nuestro organismo ingrese dentro de la célula y por ende cumpla con todas sus funciones metabólicas. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente tiene diabetes mellitus? Que justamente existe una resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar justamente la llave, que es la hormona, la insulina, va a llegar justamente a nivel de la célula. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que va a existir una resistencia de tal forma de que esta célula no va a poder abrir justamente una puerta para que la glucosa posteriormente entre. Y al hacer eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un aumento de glucosa dentro de la sangre. Y al existir un aumento de glucosa dentro de la sangre, nuestro organismo va a tratar de compensar directamente esto. ¿Y cómo lo va a compensar? Generando mayor cantidad de insulina o las llaves de que les dije anteriormente. Al crear justamente esta hiperinsulinemia, ¿qué es lo que va a provocar? Que esta insulina actúe directamente a nivel del tejido adiposo, provocando liberación de ácidos grasos libres, liberación de triglicéridos, lipólisis y demás. Y al provocar esta liberación de ácidos grasos libres, estos van a llegar y se van a almacenar a nivel del hígado, y al almacenarse a nivel del hígado van a provocar un hígado graso, muy importante. Bien, ese fue el segundo factor asociado del hígado graso. Y ahora vamos a hablar del tercer factor asociado, y acá hablaremos directamente de las hiperlipidemias o dislipidemias. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Nos referimos justamente a que va a haber un aumento directamente de los triglicéridos, del colesterol, de las LDLs también llamadas el colesterol malo, y una disminución de las HDLs también llamadas el colesterol bueno. Y acá ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo obtener justamente estos resultados o esos datos? Lo puedes hacer directamente a nivel laboratorial solicitando un perfil lipídico. En este perfil lipídico te encontrarás justamente con estos datos. Y cuando hablaremos de una hiperlipidemia o una hipertrigliceridemia y demás, cuando tengamos valores elevados, por ejemplo, en el colesterol, cuando tengamos valores mayores a 200 miligramos por decilitro, en los triglicéridos, cuando tengamos valores mayores a 150 miligramos por decilitro, y en el colesterol malo, que principalmente va a ser el LDL, se va a encontrar elevado, y las HDL se van a encontrar disminuidas en las mujeres menor de 50 miligramos por decilitro y en los valores menores a 40 miligramos por decilitro. En este caso ya estamos hablando de una hiperlipidemia, muy importante. Bien, ahora, antes de finalizar con este punto, cabe resaltar justamente un punto importante, y es que si te has dado cuenta hasta ahora, ya hemos hablado de la obesidad, ya hemos hablado de la diabetes, y hemos hablado de las hiperlipidemias, y para hablar directamente de un síndrome metabólico, solamente nos falta hablar de la hipertensión. Y es que sí, si nosotros tenemos síndrome metabólico, ya es un factor asociado para que tengamos nosotros un hígado graso, muy importante. Bien, ahora pasemos a ver el cuarto factor asociado. Y cuando hablamos del cuarto factor asociado, nos referimos directamente a la microbiota intestinal. ¿Y qué es la microbiota intestinal? Es justamente los microorganismos que forman parte de nuestra flora bacteriana, que se encuentran dentro de nuestro organismo, específicamente y principalmente dentro de los intestinos. Y es que estos van a cumplir diferentes procesos metabólicos fisiológicos, pero llega un punto en el que también
estos pueden llegar a provocar daño dentro de nuestro organismo. ¿Y cuándo pueden llegar a dañar? Principalmente cuando nuestra ingesta cambia y no es la adecuada para nosotros. Por ejemplo, cuando tenemos una ingesta masiva en macronutrientes o una ingesta masiva directamente en carbohidratos que contengan principalmente la fructuosa. Esta principalmente suele llegar a provocar cambios directamente a nivel intestinal, provocando incluso que los microorganismos que se encuentran allá lleguen a liberar alcoholes, lleguen a liberar acetaldehído o incluso agentes que sean dañinos para nuestro hígado. Y muy importante acá, veamos este ejemplo. Dijimos que microorganismos pueden ser capaces de liberar alcohol. Entonces, ¿qué pasaría acá? Que un paciente puede llegar a tener cirrosis debido al alcohol, pero sin que él necesariamente consuma alcohol, sino porque las bacterias, porque los microorganismos que contienen sus intestinos están provocando ese alcohol. Entonces podría haber un hígado graso a consecuencia de las bacterias que provocan alcohol sin necesidad de nosotros consumir alcohol. Muy importante comprender esto. Bien, entonces, comprendido esto, pasemos a ver el quinto factor asociado. Y el quinto factor asociado va a ser directamente los hábitos diarios que tengamos nosotros, directamente los hábitos ambientales que tengamos, ya sea que seamos sedentarios por la ocupación que tenemos, ya sea que no cumplamos con los ciclos de sueño de forma adecuada por nuestro trabajo, por nuestro estilo de vida y demás. ¿Por qué? Principalmente el estilo de sueño, porque al justamente alterar nuestros ciclos de sueño, alteramos el ciclo circadiano. ¿Y qué pasa acá? Que muchas veces nosotros liberamos hormonas y diferentes hormonas tanto en el día como en la noche, y estas hormonas se encargan de regular todos los procesos dentro del organismo y también obviamente incluido los procesos a nivel del colesterol. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros, por ejemplo, si nos dormimos un día a las 11 de la noche y al día siguiente nos dormimos a las 4 de la mañana y al día siguiente a las 8 de la noche y al día siguiente a las 12, vamos a crear un conflicto directamente de nuestro ciclo circadiano. Las hormonas no van a saber cuándo liberarse, no van a saber cómo actuar, y esa regulación a nivel del tejido adiposo, a nivel del colesterol, a nivel de los ácidos grasos libres se va a perder, y al esto perderse directamente vamos a crear justamente exceso de este colesterol y por ende vamos a crear un hígado graso. Muy importante este factor. Bien, y ahora pasemos a ver el último factor asociado, que va a ser directamente los factores genéticos. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? A que sí, existen factores genéticos que nos inducen a que nosotros tengamos mayor cantidad de tener justamente un hígado graso. Y existen varios agentes, pero dentro de esos tenemos al más importante, que es una mutación o una alteración a nivel del gen PNPLA3. ¿Qué es lo que pasa con este gen? Que se encarga justamente de secretar una enzima muy importante que es la adiponutrina. Esta adiponutrina, ¿de qué se va a encargar? De regular justamente la cantidad de triglicéridos, ácidos grasos y demás dentro de nuestro organismo. Al existir una mutación o una alteración a nivel de ese gen, lo que provocamos es que justamente esta regulación pasa y se pierde y ya no tenemos regulación de justamente los ácidos grasos libres, y al no tener regulación tenemos un aumento de ácidos grasos libres y tenemos un aumento de acumulación de grasa dentro de nuestro hígado, y al tener esto directamente tenemos un hígado graso, muy importante, y con eso llegamos al final de los factores asociados. Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo puedo darme cuenta de que tengo o no tengo hígado graso? Respondiendo a la primera pregunta de la primera parte del video, lo podemos hacer directamente a partir de la sintomatología. La respuesta es no, porque al principio, cuando tenemos hígado graso, no presentamos absolutamente nada de sintomatología. Podemos estar 10, 20 y 30 años y no presentar absolutamente ningún malestar. Ya posteriormente aparecen los malestares de astenia, adinamia, dolor a nivel de hipocondrio derecho o dolor a nivel del hígado directamente. Podemos llegar incluso a botar sangre por la boca debido a una alteración a nivel del sistema portal, a nivel de las varices gastroesofágicas. Pero esto, ¿cuándo se va a presentar? Cuando nos encontremos en estadios realmente terminales directamente del daño hepático, es decir, cuando estemos hablando de una cirrosis hepática. Al principio no evidenciamos absolutamente nada de sintomatología, y entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Directamente percatándonos de los factores asociados que se asocian con esta patología. Es decir, que si tengo obesidad, probablemente pueda tener hígado graso. Si tengo diabetes mellitus, probablemente pueda tener hígado graso. Si no cumplo bien mis ciclos de sueño, si me alimento bastante con carbohidratos, grasas saturadas y demás, probablemente pueda tener hígado graso. A partir de ahí es como logramos
prevenir directamente este hígado graso. Y así nos podemos dar cuenta de que lo tenemos o no lo tenemos. Bien, y pues nada, con esto llegamos al final del video. Si quieren una parte en donde explique cómo prevenir este hígado graso, cómo tratarlo y cómo revertir, lo más importante, un hígado graso ya dañado y revertir el daño, pues simplemente dejen un buen me gusta en el video. No olviden comentar qué les gustaría ver dentro del canal. Y pues nada, si quieren obtener las diapositivas, las presentaciones dentro del canal, solamente hagan clic en el enlace de Patreon y ya podrán obtener absolutamente todo. Y pronto ya estaremos sacando la mejor guía que sacará este canal en mucho tiempo. Y como siempre, no olviden seguirnos en Facebook, estamos como Guiamed, en Instagram como Guiamed_Cristian Crem, en TikTok como Proyecto Guiamed y acá en YouTube no olviden suscribirse en el canal. Ahora sí me despido, muchas pero muchas gracias por todo el apoyo. Mi nombre es Cristian Pusarico Halcón, este es el Proyecto Guiamed. ¡Chao!